Hola, bueno, no importa quién o que sea yo, lo importante es que yo voy a ser quien los guíe por una historia llena de cambios, trascendencia, elecciones equivocadas y grandes descubrimientos, además de giros inesperados, hechos que se remontan mucho tiempo atrás en nuestro planeta. Ya hemos llegado, pero ¿a dónde? Por supuesto, a la Tierra, solo que hace millones de años atrás. Aún así, si ponemos atención a las cosas más diminutas, podemos darnos cuenta de que Él está ahí. Solo hay que acercarse un poco. ¿Pueden verlo? ¿Qué tal ahora? ¿Así mejor? Ahora sí que sí. Véanlos. Tan unidos y demasiado pequeños. Les presento al átomo. Para poder contar su historia, ¿quién mejor que él mismo? Y hablando del rey de Roma, miren a quién tenemos aquí. Es el mismísimo Ficcionito. Hola, Ficcionito. ¿Te gustaría hablarnos un poco acerca de ti? Hola, me encantaría. Bueno, antes de comenzar me gustaría decirles que aunque me veo muy joven, ya tengo mis añitos. De hecho, soy incluso más viejo que la Tierra. Y desde que la Tierra fue habitada, los humanos no han dejado de preguntarse, ¿cuál es mi verdadera forma? Bueno, tal vez no desde el principio. ¿Qué les parece si avanzamos un poco el reloj? Solo un poco, hasta donde aparece mi primera forma. Oye, Ficcionito, ¿qué te parece si antes de eso nos explicas qué es eso de tus diferentes formas? Cierto, cierto. Creo que me emocioné un poco. Cuando hablo de forma, me refiero al modelo con el que me imaginaban. De manera muy simple podemos pensarlo como la figura de cómo imaginan que soy. Una vez aclarado esto, viajemos al siglo V a.C., donde por primera vez de parte de dos grandes filósofos, Leucipo y Demócrito de Abdera, surgió la idea de que todo está compuesto por muchos yo. Exactamente. Además, afirmaban que siempre estabas moviéndote y que eras lo más pequeño que existía, o sea que no te podíamos partir en cachitos. Mira, aquí tenemos el primer modelo que se pensó de ti. Como podíamos esperar, es bastante simple y fue propuesto por Demócrito. Vaya, no se parece mucho a mí, aunque sigo teniendo la misma forma atlética de hace siglos. Ahora que lo recuerdo, por ese tiempo casi nadie creía que existía y no supe por qué. Bueno, es que debes de comprender que antes era muy complicado aceptar ese tipo de ideas tan alocadas, ya que si te estabas moviendo significa que te movías a un espacio donde no había nada. Y por si fuera poco, cuando te movías, dejabas un hueco al que se le denominaba lo que no es. Además, Demócrito no era el único que había propuesto una teoría tratando de explicar la composición de las cosas. Ah, ¿no? ¿Y quién más me propuso? Bueno, de hecho no te consideraban a ti, sino que lo que ellos pensaban era que todo estaba formado por cuatro raíces que luego serían llamados elementos, como el agua, el aire, el fuego y la tierra. ¿Qué? Sí, así como lo escuchas, los filósofos Empédocles, Platón y Aristóteles, grandes y conocidos filósofos, defendían esta teoría, y así fue por más de 2000 años. Claro, fueron años oscuros para mí. Pero aún recuerdo ese día cuando Pierre Gassendi se acordó de mí y me volvieron a tomar en cuenta. Por supuesto, fue un buen momento, pero si no hubiera sido por el filósofo René Descartes que se oponía a esta idea, Pierre hubiera tenido más influencia en el mundo. Y no hubiera tenido que esperar hasta 1661, que fue cuando el filósofo Robert Boyle publicó su obra El químico escéptico, donde por fin me dieron el lugar que merecía. En todas partes, por supuesto. Tienes toda la razón, y fue gracias a Boyle que muchos de los físicos comenzaron a deducir modelos de la estructura de la materia, más en concreto los modelos atómicos. Sí, y justo aquí tengo una foto de uno de los primeros modelos propuestos. Me parece particularmente conocido. ¿No es el mismo que el de Demócrito? No, yo mismo lo corroboré y fue postulado por el mismísimo químico inglés John Dalton entre los años de 1803 y 1808. Claro, con que de eso se trataba. Entonces, ¿podrías decirnos las diferencias de este modelo y el de Demócrito? Claro,
aunque a ti se te dan mejor las explicaciones. Ya entiendo. Bueno, Cristianito está en lo correcto, y de hecho se trata del primer modelo atómico con bases científicas. Me refiero a que está sustentado por el método científico. Lo sorprendente de esto es que a pesar de tener explicaciones bastante sólidas, aún había científicos que no aceptaban tu existencia, dándose una división en dos bandos, los que aceptaban la posibilidad de tu existencia y los que no lo hacían. Fue hasta 1827 cuando por fin diste señales de existencia ante el botánico Robert Brown, moviéndote en unos granos de polen, llamado actualmente movimiento browniano. Menos mal. De hecho, este efecto fue explicado por Albert Einstein en 1905. Disculpa, creo me estaba desviando un poco del tema. Ya lo creo. En fin, retomando donde nos habíamos quedado, aunque se estaban haciendo grandes avances sobre probar tu existencia, la ciencia... No se detiene. Bien dicho, Cristianito. La ciencia no se detiene. El físico Joseph John Thomson es un claro ejemplo de esto, ya que fue el responsable de quitarte tu indivisibilidad. Pero no te enojes, Cristianito, voltea. Mejor dinos qué es lo que descubrió Thomson para quitarte esa característica tuya. Los electrones. ¿Cómo? Los electrones. Dilo más fuerte para que te escuchen. Los electrones. Bueno, ¿y por qué no te gusta hablar de ellos? Porque cuando los descubrió, Thomson me vistió de un budín de ciruela. Además, los electrones tienen carga negativa. Ah, ¿con qué es eso? Bueno, pues lo siento, Cristianito, pero debemos de hablar de ello. Tal vez esto te ayude a superarlo. Sí, eso espero. Bueno, como ya habíamos dicho, Thomson propuso un nuevo modelo atómico en 1904, al cual se le denominó el budín de ciruela, ya que con el electrón recién descubierto, este debía de ser colocado de alguna forma en Cristianito, y la forma fue distribuyéndolos de manera muy similar a la de las ciruelas de un budín. Lo bueno es que no duró mucho esa época, ya que en 1909 el físico Ernest Rutherford desacreditó el modelo del budín de ciruelas. Vaya, recuerdas muy bien esa parte. ¿Cómo no me voy a acordar si Rutherford fue quien propuso mi modelo favorito en 1911? ¿Te parece si nos muestras una fotografía? Esta es. Bueno, es un poco distinto a como recuerdo el modelo. Además, no solo se conformó con proponer el modelo atómico, sino que propuso que en el centro del átomo, la estructura del núcleo atómico estaba compuesta por otro tipo de electrón, pero con carga positiva, el protón descubierto en 1918. Es aquí cuando hace su aparición que presentó el modelo atómico con el cual te vemos en este preciso instante, el físico danés Niels Bohr. Claro, quien mejoró el modelo atómico de Rutherford. Por supuesto, pero ya hablaremos de esos detalles más adelante. Primero hablemos un poco sobre Bohr. Ahora veremos los momentos más significativos de este personaje. La verdad es que después de saber de él me sorprendí mucho. Niels Henrik David Bohr nació el 7 de octubre de 1885 en la ciudad de Copenhague, en Dinamarca. Bohr creció en una familia catedrática e intelectual. Fue hijo de Ellen Adler, una mujer judía, y de Christian Bohr, un profesor de fisiología. Además, vivió en un ambiente que le permitió desarrollar desde pequeño su vida como científico. En 1911, Bohr consigue el grado de doctor en física por la Universidad de Copenhague. Realizó una tesis que habla sobre el comportamiento de los electrones en los metales. Gracias a una beca se traslada a Manchester durante unos meses a trabajar al lado de Thomson. Sí, el mismo que ya conocemos. Ahí mismo conversa con Rutherford, nuestro Rutherford. A su regreso a Copenhague se casa con Margaret Norland, la madre de sus 5 hijos. En 1913, después de trabajar por meses con los espectros de diferentes elementos, formula su modelo atómico. Aunque era una gran idea, no todos lo aceptaron. Esto se debió principalmente a que aún contradecía varios postulados de la física clásica. Sin embargo, Bohr consiguió el primer modelo capaz de explicar cuantitativamente cada detalle del espectro del átomo de hidrógeno. ¿Sorprendente? Sí, con solo 20 y algo años formuló el modelo que revolucionó la física clásica. En 1916, después de meses, el gobierno de Copenhague crea la cátedra en física teórica y con ello él se convierte en catedrático. En 1921 es inaugurado el Instituto de Física Teórica de Copenhague, hoy Instituto Niels Bohr. Ese mismo año se matricularon los primeros estudiantes de doctorado en el nuevo instituto.
Después de varios años de trabajo, Bohr aún tenía preguntas con respecto al modelo. La pregunta principal era cómo desarrollar las reglas cuánticas que limitan la estructura atómica dados los postulados de la física clásica. La respuesta es lo que hoy conocemos como principio de correspondencia. En 1922, Bohr recibe el Premio Nobel de Física por sus trabajos sobre la radiación y la estructura del átomo. Era de esperarse. Durante la Segunda Guerra Mundial, intenta ubicar en países seguros a los físicos que eran perseguidos por el régimen nazi. Se lanzan bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, y con esto en 1945 comienza con Mundo Abierto, una campaña que tenía como fin que las energías nucleares se usaran para fines pacíficos. El 18 de noviembre de 1962 muere en la ciudad de Copenhague. Para terminar con esta historia, les platicaré un poco acerca de cómo funciona gracias a las aportaciones de este espectacular científico. Tenemos que recordar que Niels Bohr sembró las bases para la construcción de los modelos actuales. Veamos su propuesta con sus características del modelo atómico. Los electrones se encuentran en órbitas circulares girando alrededor del núcleo. Estos pueden ser internos, estar dentro, o externos, estar fuera, pero no pueden estar en todas las órbitas, únicamente en las permitidas con una energía específica. Muy importante sería definir ahora el radio de Bohr, el cual es el radio de la órbita del electrón del átomo de hidrógeno, que es igual a 5.29 por 10 a la menos 11 metros. Estas órbitas permitidas también se denominan capas o niveles de energía. La órbita más cercana al núcleo tiene una energía más baja que la más lejana. Así, la energía de un electrón dentro del átomo no es siempre la misma. Los electrones pueden saltar de nivel, pero este salto solo puede hacerse desde y hacia órbitas permitidas. De esta manera, ganarán o perderán energía. Si un electrón salta de una órbita exterior a una interior, perderá energía que se desprenderá en forma de luz. Y si salta de una órbita interior a una exterior, ganará energía. Mientras el electrón esté en uno de sus estados estacionarios, el átomo no emitirá luz o no radiará. Todas las órbitas tienen cierto número de electrones, que está determinado por su distancia al núcleo. Esto se llama configuración electrónica. La mínima cantidad de energía que se puede ganar o perder se denomina cuanto de energía. De allí proviene la expresión salto cuántico, para hacer referencia a un cambio de los electrones de un nivel energético a otro. También debemos mencionar el principio de correspondencia, que establece que la física clásica debe emerger como una aproximación a la física cuántica conforme los sistemas aumentan de tamaño. Ahora veamos los principios básicos del modelo atómico de Bohr. Las partículas con carga positiva, protones, contienen casi toda la masa del átomo y ocupan un volumen muy pequeño dentro de este. Los electrones giran alrededor del núcleo en órbitas circulares. Además, los electrones también orbitan el núcleo en órbitas que tienen un tamaño y energía determinados. Por lo tanto, no existe un estado intermedio entre órbitas. La energía de la órbita está directamente relacionada con su tamaño. Cuanto más lejos esté el nivel de energía del núcleo, mayor será la energía que tiene. Los niveles energéticos tienen diferente número de electrones. Cuanto menor sea el nivel energético, menor será la cantidad de electrones que contenga. La energía se absorbe o emite cuando un electrón se mueve de una órbita a otra. Antes del modelo atómico de Bohr, se pensaba que un electrón que orbitaba alrededor del núcleo emitía energía y luego perdía velocidad hasta caer sobre el núcleo, pero los experimentos no comprobaban esta idea. Destaquemos que este modelo atómico fue el primero en reconocer e incluir conceptos de mecánica cuántica. Además, trataba de explicar cómo era la estabilidad de la materia de los átomos. Cosa que no tenía ninguno de los modelos anteriores. No solo mejoró el modelo propuesto por Rutherford, sino que también incluyó algunos descubrimientos propuestos por los científicos Max Planck y Albert Einstein. Sin embargo, también tuvo algunos errores y limitaciones, como que no consideraba los neutrones y que funcionaba muy bien para el hidrógeno, pero no era tan exacto para otros átomos.
Estas cuestiones se corrigieron años más tarde, con la teoría cuántica, como consecuencia del trabajo de varios científicos más. Por ejemplo, el famoso Erwin Schrödinger. El gato de Schrödinger, un tema interesante para investigar. Fue así como a través de estos aportes generales y de diversos estudios y teorías se logró resolver el dilema planteado por la teoría clásica, que resultó incompatible según las pruebas experimentales. Y esto, en conjunto, fue un pilar fundamental para el desarrollo de herramientas y tecnologías que son parte de nuestra vida diaria, sin las cuales nos resultaría muy difícil vivir. Pero esto fue solo el principio, pues recordemos que la ciencia nunca se detiene y siempre nos sorprenderá. Así que por el momento nos despedimos Ficianito y yo. Y adiós Ficianito, o por lo menos hasta que nos volvamos a encontrar.